vámonos a información que tiene que ver con la pobreza en nuestro país, en toda la República. Ayer el Coneval dio a conocer este informe de pobreza 2022 en donde, bueno, da a conocer que disminuyó la pobreza, pero aumentó el rezago educativo y también lo que tiene que ver con servicios de salud. Pero para que nos ayude a desmenuzar todo lo que se dio a conocer ayer, todos estos datos, agradezco que esté con nosotros aquí en el estudio a José Nabor Cruz, quien es el secretario ejecutivo del Coneval. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un gusto estar contigo. Y ayudarnos a entender todo esto, porque se habla de dos tipos de pobreza. Veamos, primero cuéntanos qué es, o díganos, ¿qué es la pobreza extrema, la moderada y cuál es la diferencia entre estas dos? Claro que sí, con mucho gusto. Coneval hace ya una década definió la manera en cómo se debe de medir la pobreza con un enfoque multidimensional. De hecho, son cuestiones que están mandatadas en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social. En ese sentido, tenemos dos grandes bloques. El primero, que es la parte del ingreso de las personas, que tiene que ver con el bienestar económico de las personas y de los hogares. Y el segundo gran bloque son los derechos sociales. Ahí tenemos 6 carencias bien definidas: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, 2 que tienen que ver con el ámbito de la vivienda y una carencia alimentaria. Ahora bien, ¿cómo definimos si una mexicana o un mexicano está en situación de pobreza multidimensional? Pues es aquella persona que reporta alguna de estas 6 carencias que te acabo de mencionar y tiene valores, ingresos monetarios mensuales por debajo del valor monetario de la línea de pobreza por ingresos, que para esta medición alcanzan un poco más de 4,150 pesos mensuales en el ámbito urbano y alrededor de 2,900 pesos mensuales en el ámbito rural del país. Entonces, si una persona, a través de la información que nosotros revisamos de la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares, tiene, reitero, una de estas 6 carencias y ingresos por debajo de esos umbrales, está en situación de pobreza multidimensional. Ahora bien, ¿cómo desagregamos al interior pobreza extrema y pobreza moderada? En primera instancia, pobreza extrema es aquella persona que tenga de 3 a 6 carencias sociales y tenga ingresos promedios mensuales por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos. Es decir, la canasta alimentaria, es el valor de la canasta alimentaria que estamos hablando para agosto de 2022, alrededor de 1,800 pesos en el ámbito rural y un poco más de 2,700 pesos en el ámbito urbano del país. Entonces, obviamente son personas que tienen 3, 4 o inclusive hasta las 6 personas que no tienen servicios básicos, personas que no tienen salud y educación, y además que tienen 1,800 pesos para sobrevivir en un ámbito rural. Y lo mismo, pero con 2,700 pesos en el ámbito urbano. Así es. Y pobreza moderada es aquellos que tienen una franja de ingresos entre estas que acabas de mencionar y los 4,200 pesos en el ámbito urbano, los un poco más de 2,900 en el ámbito rural, pero tienen 1 o 2 carencias sociales. Entonces, ellos son el porcentaje de población en situación de pobreza moderada. O sea, bueno, justo iba yo a preguntar un poco sobre esta metodología que utilizan para medir la pobreza, que, bueno, pues vienen incluidos todos estos criterios para que pueda ser medida. Y con eso, bueno, pues resulta que tenemos estos datos en donde dicen que la pobreza se reduce, pero por otro lado, la pobreza extrema aumenta. Entonces, bueno, vaya, no hay mucho que festejar. Tenemos evidentemente esos dos grandes resultados. Entre el 2020 y 2022, que son los últimos 2 años disponibles, hay una reducción efectivamente de un 43,9% de la población a un poco más de 36,3% de la población en situación de pobreza multidimensional. La mayor reducción entre 20 a 2022 se da en el porcentaje de población en situación de pobreza moderada. ¿Qué teníamos en pobreza extrema? En 2020, por obvias razones de la pandemia y la contracción de la economía, ahí tuvimos un crecimiento de pobreza extrema si lo relacionamos a 2018. En 2018 éramos 7% de la población en situación de pobreza extrema, pasamos a 8,5% de la población en pobreza extrema y de 2020 a 2022 redujo a 7,1%. Entonces hay 2 enfoques para verlo. Si de 2020 a 2022 se redujo pobreza extrema, pero estamos sugiriendo un ámbito comparativo 2018-2022 porque sabemos muy bien que 2018
2020, pues hubo efectos muy fuertes por la pandemia. En el mundo. Entonces, entre 2018, la pobreza extrema fue de 7 puntos porcentuales, en 2022, 7.1 puntos porcentuales. Si lo vemos en porcentajes, es un incremento de 0,1 de punto porcentual, pero si lo vemos en número de personas, fue un aumento de casi 400,000 personas entre 2018 a 2022. En pobreza extrema. En pobreza extrema. Ahora, hablando de todo esto, de la pobreza, que no ha habido una... Bueno, ¿cuál ha sido el momento en que la pobreza se reduce en su máximo número? De acuerdo a la metodología multidimensional de pobreza de Coneval, que nuestra primera medición data de 2008 para acá, este es el dato con menores niveles de pobreza multidimensional. Ahora, dos cosas. Una, sí han servido entonces los programas sociales. Los programas sociales han tenido que ver en esta reducción de la pobreza. ¿Y qué pasa, por otro lado, con la pobreza extrema? Se están estratégicamente dando estos programas sociales o no se está llegando a algunos espacios todavía muy alejados en donde se vive este tipo de pobreza? Responderé tu primer planteamiento haciendo referencia a un ejercicio que hacemos cada 2 años cuando damos a conocer esta estimación por parte de Coneval. Dado que nosotros obtenemos la información de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares que levanta el INEGI, retiramos de la base de datos la declaratoria de ingresos por programas sociales de los 3 niveles de gobierno de las personas encuestadas y volvemos a estimar los niveles de pobreza. Si quitamos esas transferencias, el nivel de pobreza en 2022 no hubiera sido 36.3, sino hubiera sido 39%. Había habido una reducción, sí, pero no hubiera sido de esos 2.7 puntos porcentuales. Es en el agregado, porque ya después habrá que ver por deciles de ingreso, por zonas territoriales, etcétera. Ahora bien, ¿qué pasa con la pobreza extrema? No es un tema coyuntural, sino desde los últimos años desde Coneval hemos insistido mucho en la complementariedad de las políticas sociales de la Federación, de los estados y municipios, porque con otros instrumentos, con otros indicadores, desde Coneval tenemos muy focalizados las áreas geográficas del país donde persisten estos altos niveles de pobreza extrema. Uno pensaría, pueden ser las zonas rurales de Guerrero, Chiapas, Oaxaca. Sí, pero también hemos ubicado municipios en nuestro país con niveles de pobreza extrema del 40 o el 50% de su población en la parte del Nayar, en la frontera de Nayarit y Jalisco, o más arriba en la parte de Sinaloa, Chihuahua, Durango y Sonora. En esa parte de la Sierra Madre Occidental tenemos municipios con también altos niveles de pobreza extrema. Entonces, desde Coneval hemos insistido que los municipios, como primer ente de atención de esta población en altos niveles de pobreza extrema, puedan utilizar algunos fondos federales como el FAIS, Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, para tener programas muy focalizados a reducir pobreza extrema. Entonces, en resumen, sí han contribuido a reducirla. Cuando hablamos de esta pobreza moderada. Sobre todo pobreza moderada, efectivamente. Falta la otra. Ahora, ¿qué pasa con este acceso cuando hablamos de que 4 de cada 10 mexicanos no tienen acceso a la salud? ¿Qué quiere decir esto en términos de las mediciones, ¿no? ¿Qué está pasando con los servicios de salud en estas zonas? ¿Por qué no están recurriendo? Y ahora, ¿qué consecuencias tiene para cada persona que además de la pobreza que vive, tiene que invertir y gastar en cuestiones médicas? Claro, explicaré también muy puntualmente cómo hacemos esta estimación del porcentaje de población de carencia de servicios de salud. Otra vez, tomamos la información de la encuesta y en la encuesta vienen un par de preguntas. Primero es si la persona cuenta con alguna afiliación a servicio público o privado de salud. En las respuestas, cuando el encuestado afirma sí tener una afiliación a un servicio público, se le da una serie de opciones. Si es IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, servicios de Marina o Defensa o servicios privados como consultorios de farmacia o clínicas particulares. En ese sentido, cuando vemos la revisión,
La afiliación al IMSS, al ISSSTE se ha mantenido del 2018 para acá. Efectivamente lo estamos viendo la gráfica en pantalla. La que sí se redujo fue la declaratoria de afiliación de Seguro Popular en 2018, que rondaba el 42% de la población, a ese 13.1% de personas que declararon en 2022 tener conocimiento que podrían en ese momento tener afiliación al INSABI. Ahora el INSABI ya no existe, el gobierno federal ha establecido exactamente la estrategia en bienestar, y justo, aprovecho muy rápidamente, Coneval hace 3 semanas hizo público un diagnóstico al derecho a salud de nuestro país. Hay una serie de recomendaciones muy puntuales y lo que hemos detectado es que sigue una lenta transición operativa, administrativa en las entidades estatales. ¿Por qué razón? Todavía no hay mucha claridad en cuanto a las responsabilidades presupuestarias bajo la estrategia en bienestar para las entidades federativas. Algunas autoridades de salud estatales nos manifestaron que pues no había claridad de quién iba a hacerse cargo de los recursos presupuestarios del personal médico, mantenimiento de las clínicas, etcétera. Que un poco fue lo que pasó con esta transición del Seguro Popular al INSABI, que no había, ¿no?, una ruta clara, un proceso que les diera la posibilidad no solo a las instituciones de salud, sino a los propios usuarios para poder tener esta atención y este derecho, porque hablamos de un derecho humano, ¿no? Efectivamente, de hecho en 2020, cuando dimos a conocer los resultados de ese mismo año, Coneval también publicó una nota técnica de la carencia de salud, y ahí identificamos que inclusive fueron muy pocos estados los que entre enero y marzo de 2020 iniciaban con la estrategia administrativa en primera instancia del INSABI. Llegó pandemia, mucho de ese proceso se detuvo y no fue hasta el último trimestre del 2020 que entidades estatales empezaron a retomar esta estrategia del INSABI. Entonces, fue entre la decisión administrativa del inicio del INSABI, fue evidentemente también el tema de pandemia, pues que y se hizo evidentemente una afectación importante en la declaratoria de afiliación del servicio de salud de ese porcentaje de la población. ¿Y en materia de educación? En materia de educación, prácticamente si vemos la serie de 2016 a 2022, tenemos un porcentaje de 19% de la población con rezago educativo, que es la manera de cómo manifestamos esta carencia. Hay un ligero incremento entre 2020 y 2022 de 2 décimas de punto porcentual. Pasamos de 19.2 a 19.4% de la población con rezago educativo. Hay 2 fenómenos, porque medimos no solamente la asistencia continua de las personas del rango de 3 a 21 años, sino también medimos que las personas que nacieron antes de 1982 cuenten al menos con la primaria completada, con su certificado de primaria completada. Haya habido avances, pero sí pudimos ubicar que en esta medición hay una ligera afectación en cuanto al porcentaje de población que asiste con regularidad, ya sea a primaria, secundaria o media superior, que son ahora mismo, de acuerdo a la Constitución, los niveles obligatorios de educación del país. Hay una cierta afectación, pero muy tenue y claramente no se compara con el tema salud que vimos en los últimos 2 años. Sí. ¿Cuál es, después de estos números, y que al final tampoco creo que haya mucho que celebrar, ¿no?, porque todavía seguimos siendo un país con una pobreza importante, hablamos de casi la mitad de la población, ya cuando llegamos al 43%, pues estamos hablando de casi la mitad de la población, pero finalmente, ¿cuáles las consecuencias de la pobreza en un país como el nuestro? Porque pues se siguen, tristemente hablamos de programas y proyectos sexenales, no de proyectos que puedan tener esta continuidad que, pues, a partir de acciones afirmativas, ayuden a reducir todavía más la pobreza, sino se van cortando y se van haciendo, y creo que esto de la politización de cada programa, pues hace que justo quienes menos tienen sean los que más padecen, ¿no? Justo en esta publicación de la indicadores de pobreza dimos una serie de recomendaciones. Comienzo evidentemente con el tema salud. Desde Coneval planteamos, no sabemos si este gobierno o la administración federal que empiece a partir del siguiente año, pero sí es urgente que se termine de construir un sistema de salud nacional integral. Sabemos que llevamos décadas con un sistema desfragmentado de salud, entonces ese tendría que ser el objetivo prioritario de política pública del siguiente gobierno federal. También seguir fomentando la creación o el desarrollo de empleos formales que permitan un mayor esquema de protección social,
porque no hemos hablado de la carencia de servicios de salud, pero esa es la carencia con mayor porcentaje de población. 50% de la población reporta esta carencia. De 16 a 22 ha venido disminuyendo, pero muy lentamente. Pasamos de 54% a este 50.2% en 2022. Entonces también desde Coneval planteamos seguir teniendo estrategias ya sean normativas o de desarrollo económico que pueda fomentar el empleo formal y evidentemente también el tema de que se continúe con un incremento de salario mínimo. Ha sido, me parece, uno de los elementos que permitió esta recuperación de ingresos entre 2020 y 2022, pero son entre estos los factores que estamos recomendando. Bueno, para terminar, después de estas recomendaciones, pues todavía falta mucho por hacer, ¿no? O sea, realmente no hay pues algo que nos entusiasme mucho de estas cifras, ¿no? Y sobre todo en algunas entidades, muy rápidamente, recordar, Chiapas sigue teniendo más del 60% de su población en situación de pobreza, Guerrero, Oaxaca rondan el 55%, es obviamente un foco de atención especial, mientras que en el norte las Baja California rondan el 13%, necesitan otro esquema de política pública ya muy focalizado en ese pequeño porcentaje de población que tenía todavía en situación de pobreza. Entonces, como país también tenemos diferentes escenarios que requieren unas diferentes estrategias de intervención de política social. El presidente celebró hoy por la mañana que tuvieran estos datos. ¿Coinciden con lo que él dice? Me parece que más allá de la celebración particular de él o inclusive gobernadores o presidentes municipales, el mensaje desde Coneval es la información que otorgamos es para que puedan visualizar en qué haya habido ciertos avances, pero también qué áreas de mayor atención requieren en cuanto a los derechos sociales de nuestro país. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros. Gracias a José Nabor Cruz, quien es el secretario ejecutivo del Coneval, por, bueno, pues sobre todo darnos a conocer todo esto, toda la metodología y cómo se da a conocer y qué toman en cuenta para dar a conocer cada uno de estos datos. Gracias. No, al contrario, un gusto mucho. Gracias, buenas noches.